a vivir en luz y no en oscuridad, ¿verdad? Hoy quiero hablar y simplemente hoy voy a traer una introducción acerca del poder del ayuno. El sábado en la madrugada estuvimos terminando 7 días totales de ayuno y el Señor ha estado ministrando a nuestro espíritu. De hecho no estaba en mis planes entrar en este ayuno, no fue hasta el sábado pasado, este de ayer no, sino el otro, en la madrugada que el Señor me habló y me ministró que entrara en un ayuno y específicamente por 7 días. Y damos gracias al Señor porque el Señor estuvo ahí fortaleciéndonos en medio de la bendición, en medio también de los ataques, porque cuando usted ayuna el diablo se levanta y en medio de cualquier cosa ahí estuvo el Señor y el Señor nos permitió guardar nuestro estómago por 7 días sin comer nada, ningún alimento, ninguna fruta, nada en lo absoluto. Por eso hoy quiero hablarles acerca del poder del ayuno. Para aquellos que tal vez son nuevos y no saben qué es ayunar, ayunar es el acto de abstenerse total o parcial de comer o beber, a veces por un periodo de tiempo. O sea que cuando uno dispone a ayunar, pues uno determina por cierto tiempo o no comer o beber ciertas cosas que a uno le satisfacen. El ayunar es el someter la carne a la obediencia del espíritu. Y cuando usted somete la carne a la obediencia del espíritu, el espíritu entra en una nueva dimensión. Ahora, cuando usted determina en su vida ayunar, hay gente que ayuna por cumplir con un requisito religioso, y no debe ser así. Cuando usted determina ayunar, usted debe de ayunar por algo específico. Por ejemplo, cuando el Señor me habló acerca de el ayuno que iba a comenzar en la madrugada, el Señor me dijo, escribe específicamente por qué vas a ayunar. Y ahí lo escribimos, específicamente por qué íbamos a ayunar. Entonces, cuando usted determine ayunar, escribe específicamente por qué está proclamando en su vida ayuno. Ahora, algo que me llamaba la atención es que el ayuno es algo gubernamental. Voy a volver a decir esto. El ayuno en el contexto bíblico es algo gubernamental. Es algo que era usado como un asunto de Estado. Y cuando el Señor traía esto a mi espíritu, el Señor me ministraba y me decía, si los gobernantes de la tierra de hoy, en vez de tener tantas campañas políticas, ayunaran, otra cosa fuera el mundo. Entonces, cuando usted va a la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que aún en las altas jerarquías, los reyes que eran entendidos, ellos ayunaban porque conocían el poder del ayuno. Por eso lo primero que quiero decirte es que el ayuno en la Biblia era un asunto de Estado, era un asunto de gobierno. En el libro de Jonás, la palabra de Dios dice que Dios había levantado a este hombre, a este profeta, a llevar a una tierra llamada Nínive un mensaje. El mensaje decía que esta tierra sería destruida. Cuando Dios llevó ahí al profeta, el profeta tenía una misión, decirle a la gente que vivía en esta ciudad que iban a ser destruidos. ¿Por qué? Porque la gente de Nínive era gente mala, era gente sin sentimiento. Eran los peores verdugos en esa época del pueblo de Israel. Era gente cruel. Y Dios se había levantado en defensa de su pueblo. Y Dios había dicho, voy a destruir a Nínive. Pero si usted va a la palabra de Dios
Y hoy voy a trabajar mucho con la palabra de Dios. Sería bueno que usted apunte los versos para que después en su casa lo estudie. En el libro de Jonás, en el capítulo número 3, el verso 4 en adelante, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Algo que me llama la atención es que este mensaje provocó en la historia el primer avivamiento gentil. No hay otro registro en toda la escritura. La gente de Nínive era gentil. ¿Qué quiere decir que era gentil? Que no era del pueblo de Dios. Pero cuando Jonás llega a Nínive con aquel mensaje, es provocado el primer avivamiento en la historia del pueblo gentil. Dice que ellos creyeron a Dios, tuvieron una conversión, dejaron sus dioses y se volvieron al Dios verdadero. Y lo próximo que hicieron es que dice: proclamaron ayuno. Y se volvieron y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia al rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba agua. Mire qué nivel de revelación tiene este rey, que aún da una orden. No solamente que los niños que mamaban entren en el ayuno, sino dice: todos los animales, los perros, los gatos, amárrenle el cuello. Nadie va a comer por 3 días. Verso 8 dice: sino cúbranse de cilicio hombres y animales y proclamen o clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Verso 10. Y vio Dios, subraya esa palabra, y vio Dios. O sea que Dios ve cuando un hombre y una mujer se levantan, cuando un niño se levanta y proclama ayuno. Cuando alguien determina someter su carne, cuando alguien determina presentarse delante de Dios en sacrificio vivo y santo para provocar a Dios en su vida. Dice: y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino. Punto y coma. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Señoras y señores, tal vez usted no sepa mucho de la historia, pero este ayuno de 3 días provocó, según la historia, que por alrededor, unos dicen 200 años, otros dicen que 400 años, pero cualquiera que sea de los dos, el que tenga la razón, sabe, el juicio de Dios no tocó tierra de Nínive,
por más de 3 generaciones. ¿Por qué razón? Porque esta gente, y más que esta gente, el rey, y yo decía que el ayuno era un asunto gubernamental. El rey determinó entrar en esta dimensión, y esta dimensión hizo que la mente y el corazón de Dios se volviera de su mal que había determinado hacer. Entonces, cuando nos volvemos a Dios en ayuno y oración, entramos en una dimensión tan poderosa, de tanto gobierno, que aún podemos hacer que cosas que Dios tiene pensada hacer, tal vez porque le hemos fallado a Dios, Dios puede cambiar su perspectiva, porque Dios visita el corazón del hombre. La palabra de Dios dice que un corazón contristo y humillado no despreciará a Dios jamás. Y lo que hace el ayuno es, lo primero que hace el ayuno es que te contrista en el espíritu y te hace entender tu necesidad de Dios. Entonces, primer principio, necesitamos ayunar porque todos en algún momento de nuestra vida o diariamente le fallamos al Señor. Pero cuando entramos en esa dimensión, estamos reconociendo que necesitamos menguar más a nosotros y dejar que Cristo, Dios, sea formado en nuestras vidas. Número 2, el ayuno es una espada de 2 filos. ¿Por qué digo esto? En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20, vemos que otra vez aparece un rey en escena. Este rey es llamado Josafat. Dice la palabra que los de Moab y los de Amón y los amonitas se habían levantado en contra de Judá y habían juntado un número incontable de ejército en contra de Josafat y de Judá. Pero dice la palabra que cuando Josafat se enteró que venía guerra en contra de él, dice que él tuvo un gran temor. Y cuando se enteró que estaban cerca de su territorio, dice que ya estaban en Gadi, dice que Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en Judá. O sea, Josafat veía que el mal se le acercaba. Josafat experimentó temor, como todos nosotros en algún momento cuando vemos venir el mal sentimos temor. Pero algo él hizo. Número 1, mostró su dependencia de Dios. Número 2, apeló a esta arma poderosa. Dice la palabra que proclamó ayuno en toda Judá. Y dice el verso número 4 del capítulo 20. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron y pidieron ayuda a Jehová. Otra cosa que quiero que usted entienda es que el ayuno puede ser personal y puede ser también congregacional. Ahora, quiero que vaya conmigo al verso 22. Dice que Josafat dijo, bueno, vamos a la guerra, porque Dios le dio una palabra. Dios le dijo, esta guerra ahora no es de ustedes.
cuando usted ayuna presentándole al Señor sus enemigos, déjeme decirle algo. La guerra ya no es suya. La guerra ahora es de Dios. Porque cuando usted ayuna, usted se está despojando de su fuerza natural. Pero está dejando que Dios sea el que haga las cosas a su favor. Verso 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Recuerden que Josafat en el ayuno dice que consultó a Jehová. Otra cosa que quiero decirte en esta hora: cuando ayunas, Dios te va a mostrar qué debes de hacer. Voy a volvértelo a decir. Cuando ayunas, Dios te va a mostrar qué debes de hacer en cualquier circunstancia que estás viviendo. Y Dios en ese ayuno le dijo: mira, no te preocupes por los hombres de guerra. No. Vayan a la guerra cantando, alabando. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, en el monte de Seir, y las emboscadas que ellos mismos que habían preparado contra Judá, dice, y se mataron unos a otros. Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Miren lo que pasó acá. Había una emboscada, porque por aquí ellos pensaban que por el medio iba a pasar Judá para la batalla. Dice la palabra que, mire esto, se emboscaron ellos mismos. La trampa que habían preparado para destruir al pueblo, la usaron para destruirse ellos mismos. Uno de los dos ejércitos prevaleció. Y cuando se vio que ellos habían prevalecido, uno le dijo al otro: tú me matas y yo te mato. Eso es lo que dice la palabra. Dice: cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. 2 cosas que yo quiero que usted entienda. Cuando usted ayuna, los enemigos que se han levantado en su contra, ellos mismos van a destruirse uno en contra del otro. Número 2. En el ayuno hay transferencias económicas. Cada vez que usted encuentra de que los hijos de Dios entraron en un ayuno de guerra espiritual, hubo una transferencia económica. Por eso yo decía que el ayuno es una espada de 2 filos, porque opera en el mundo espiritual,
pero también opera en el mundo natural. Note que dice la palabra que sus enemigos se emboscaron y se mataron, pero a su vez Dios los confundió y los hizo que cuando ellos vinieran a la batalla trajeran toda su riqueza. Y dice la palabra que no le alcanzaron 3 días para recoger cuán grande es el botín. ¿Cuánto están esperando un milagro económico? Déjeme decirle algo. Es tiempo de que usted entienda que las armas de su milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, número 3. Hay cosas que nunca van a pasar en su vida a menos que usted ayune. Voy a volvérselo a decir. Usted puede venir a la iglesia. Usted puede conocerse la Biblia de la A a la Z. Usted puede orar 4 horas al día. Pero hay cosas que nunca van a pasar a menos que usted ayune. ¿Dónde dice eso la palabra? Marcos capítulo número 9, verso 29. Yo le dije que hoy íbamos a trabajar con la palabra. Si usted tiene una Biblia donde las palabras de Jesús son en rojo, esto quiere decir que es Jesús mismo el que está hablando. Los discípulos han querido echar fuera el demonio del muchacho del cual prediqué el viernes en la noche. Y recuerden que yo les explicaba que no pudieron echar fuera al demonio. Los discípulos, después que el Señor libera al muchacho, dice la palabra que le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Marcos 9:29, y les dijo: este género con nada puede salir. Subraya esa palabra, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Será que aquello que tú le estás pidiendo a Dios que cambie en tu vida, que has orado, que has pactado, que has vigilado, será que aquello que se ha vuelto ya como un imposible, o aquello en lo cual ya te has resignado a aceptar, será que este es mi aguijón? ¿Será que es, o detrás de aquello hay un principado, un género de demonios? Note que Jesús está diciendo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O sea que usted puede cantar y no va a salir. Usted puede orar y no va a salir. Usted puede echar sal y no va a salir. Usted puede echar aceite y no va a salir. Jesús está siendo específico y está diciendo con nada. Cuando es con nada, es con nada. ¿Será que eso que tú le estás pidiendo al Señor que pase en tu vida todavía no ha pasado? Porque detrás hay un género demoníaco que Jesús hoy te está diciendo: no va a salir con nada. No va a salir con mucho que grites. No vas a salir con mucho que limpies la casa. No vas a salir con mucho que te santifiques. No va a salir con nada, sino con oración y ayuno. Alguien me está entendiendo lo que yo me estoy haciendo entender. Usted está entendiendo. Hello. Le estaré dando respuesta a alguien en esta hora que ha estado pidiéndole algo a Dios por meses, por días, por años, y no pasa nada. Hello. ¿Será que Dios te está diciendo: ese género no sale con nada? Ese género de pobreza, ese género de deuda, ese género de enfermedad, ese género no sale con nada, sino con oración y ayuno. Alabado sea el nombre del Señor. Dile a la persona que está a tu lado: con nada. Con nada, sino con oración y ayuno. O sea que te va a tocar pasar la hambrita que no quieres pasar. Te va a tocar
dejar el filet mignon por unos días. Te va a tocar dejar esa carne, ese arroz blanco que te gusta tanto, esos frijolitos, ese chorizo, esas tortillas. Te va a tocar en el nombre de Jesús, porque el Señor te dice con nada. Ese género que te ha estado frenando con nada. Ese género que tal vez tienen los hijos con nada puede salir. Sino con oración y ayuno. Lo puedes llevar a que le ponga la mano hasta Benijín. Pero el Señor dice con nada. Si no es con oración y ayuno. Cuarta cosa que quiero que entiendas, y he estado repitiendo esto desde el martes. Hay demonios que quieren destruir la vida de los jóvenes, la vida de tus hijos. Y el Señor nos dice con nada. Note que específicamente el Señor está hablando en el contexto de un muchacho que desde niño había estado endemoniado. Dios demanda que usted y yo ayunemos por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo, déjeme decirle algo, ya el enemigo no está tan empeñado en usted y en mí. No. Ya él se dio por vencido. Ya él dijo, esta gente son casos perdidos. Esta gente, hágale lo que le haga, ellos van a seguir sirviendo a Dios. Ya ellos no hay quien los saque de esta ecuación. Esta gente ya han echado raíces y no hay quien los mueva. Ahora el enemigo quiere destruir tu simiente. Porque el enemigo sabe algo, que lo que tú no logres, tu simiente lo va a lograr mayor. Dios le dijo a Eva, de tu simiente va a salir uno que va a herir la cabeza de la serpiente. Y yo no sé si usted lo está creyendo, pero tus hijos no van a servir al mundo, tus hijos no son propiedad del diablo, tus hijos son propiedad de Dios, porque Dios dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. El código de la salvación está sobre ellos, pero usted tiene que arrebatárselos al diablo en el nombre de Jesús y proclamar y decirle al enemigo, no son tuyos, son propiedad de Dios. Usted tiene que entrar en ese nivel de guerra espiritual. Usted no puede entrar bajo la ley de la resignación y de la aceptación. Señor, tal vez cuando llegue tu tiempo. No. Deje la guanajada en el nombre de Jesús. El tiempo de Dios es en el aquí y es en el ahora. Hello, usted tiene que entrar, usted tiene que violentarse, usted tiene que salir del confort. Usted está muy cómodo. Dice el libro de Cantares que la sulamita buscaba a su amado y dice que llegó a su recámara y no lo halló. Llegó a su cama y no lo halló. Y dice que se levantó y fue a la calle. Y les preguntó a los guardias. Número uno, ella tuvo que levantarse de lo cómodo. Ella lo buscó en su cama. Y dice que no lo halló. La cama representa ahí la comodidad, el confort. Dios quiere que tú entiendas que tienes que salir del confort, tienes que salir de la rutina, tienes que entrar en otra dimensión. Número dos, dice que fue y lo buscó entre los soldados y no lo halló. ¿Qué quiere decir esto? Que no busques tu milagro en la mano de un hombre. Busca tu milagro en la mano de Dios. No te estoy diciendo Dios puede usar un hombre, pero sal de ese confort. Ya es tiempo de crecer y entrar a la presencia de Dios y arrebatar. Dice que fue entre los soldados y no lo halló. Y dice la palabra del Señor que salió entre los campos. Y dice que cuando lo halló, lo llevó. Aleluya. Dice que lo llevó a la cama de su madre. ¿Por qué a la cama de su madre? Porque era el lugar donde ella había nacido. ¿Y qué quiere decirnos Dios con todo eso? Que no es simplemente un erotismo ni un poetismo, sino una revelación profética, que es tiempo de volver a cuando comenzamos en el Señor, al primer amor. ¿Está usted entendiendo? Hello. Dios quiere que salga de la comodidad. Dios dice que deje de depender.
de que Dios haga el milagro a través de otro. Dios quiere que vayas y lo busques y lo encuentres. ¿Cómo lo vas a encontrar? Volviendo al primer amor. Cuando podías ayunar y no importaba que ahí estaba el olor a carne, el olor a huevo frito, a plátano frito. Tú decías, yo he dispuesto a buscar al Señor y no importa, lo que yo voy a recibir es más grande que la satisfacción que me va a dar este arroz con carne. ¿Cuántos están vivos? Dios quiere que usted y yo nos levantemos a arrebatarle al diablo y a los demonios una generación, como lo hizo aquel rey de Nínive, que levantó un ayuno de 3 días y salvó 3 o más generaciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Esdras, en el capítulo número 8, que Esdras sabía que iba a pasar por lugares donde habían enemigos, donde habían merodeadores, gente hostil. Pero dice Esdras 8:21, y publiqué ayuno allí, junto al río Abad, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños. Note algo, Esdras hizo un ayuno no solamente para él, sino dice la palabra, para que Dios guardara a sus niños. Yo no sé si usted se da cuenta de algo en la palabra, pero el diablo odia a los niños. Lea la palabra para que usted vea. Usted va a la palabra de Dios y que fue lo primero que pasó. El primer evento trágico que hubo en la historia de la palabra de Dios es la muerte de un jovencito. Una generación murió ahí. En Abel se murió una generación. Usted se da cuenta de la hostilidad en el libro de Éxodo, como Faraón empezó a matar a los niños. Usted se da cuenta que cuando Jesús fue a nacer, Herodes levantó un decreto, y Herodes no era el diablo, levantó un decreto contra los niños. Entonces usted y yo, que somos padres, los que son madres, usted tiene una responsabilidad de entender el poder del ayuno. Y no solamente ayunar para que Dios te prospere. Es bueno que Dios te prospere. Amo que Dios te prospere. Para que Dios te sane. Oh, es ok, es good. Pero hay algo más importante que esa prosperidad. Porque escúchame, ¿de qué te vales tener 10 millones de dólares y que tu hijo vaya al infierno? ¿De qué te vale tener todas las riquezas? Conocí un caso cuando vivía en Key Biscayne de una familia de las más adineradas de Key Biscayne. Y sabe, un día llamaron al padre y le dijeron, en la moto que andaba su hijo acaba de morir. Este muchacho, su padre le compró una de las mejores motos que existe, una Ducati. El muchacho no era experto y tuvo un accidente tan violento que le entró por la puerta del chofer, chocó con otro carro, entró por la puerta del chofer, mató al chofer, mató al pasajero y se mató él. Cuando a este hombre le dieron la noticia, este hombre hubiera dado todo porque era su único hijo, amaba a su hijo, hubiera dado toda su fortuna. Una mansión más de 20 millones de dólares cash, paga. Hubiera dado todo. Es ahora que tenemos que hacerlo. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Es ahora que usted tiene que pelearlo. Es ahora que usted tiene que guerrearlo. Es ahora que usted tiene que cubrirlo. Es ahora que usted tiene que decir al diablo, mira, no son tuyos, mira, no te pertenecen. Es ahora, es aquí en el ahora. Porque si no, mañana será el lloro y el crujir de dientes. Si no, mañana será el lamento. Yo desde que nació mi hijo estoy ayunando, estoy orando y estoy pactando por algo, porque se case virgen. Ahora tengo una segunda responsabilidad, tengo dos.
Estamos ayunando, estamos orando y estamos pactando porque vayan al matrimonio virgen. Y lo estamos creyendo, aunque la sociedad pueda decir otra cosa, lo estamos creyendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe, yo sé que no lo voy a conquistar en mi fuerza, yo sé que no lo voy a conquistar regañándolo, yo sé que no lo voy a lograr imponiéndole que vengan a la iglesia, porque tengo amigos míos que han perdido a sus hijos imponiéndoles que vengan a la iglesia. Yo sé que no lo voy a lograr de esa forma. Yo sé que solamente lo voy a lograr a través de usar las armas de mi milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dios nos está llamando a levantarnos por generaciones. Dios nos está llamando a salir del confort y entrar en esa dimensión que entró Esdras. Y mire lo que dice la palabra en el verso 23. Dice, y ayunamos pues. Y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. Aleluya. Y Él nos fue propicio. O sea, parece que cuando uno ayuna no es en vano. Parece que cuando uno ayuna algo se mueve allá en el cielo. Algo se mueve en el trono de Dios. Algo se mueve. Algo sucede. Yo quiero invitarte que esta semana tomes un día para ayunar. Tal vez mediodía. Yo no te estoy diciendo que ayunes como yo 7 días. No te estoy diciendo eso. Mediodía. Declara ayuno por tus hijos. La próxima semana declara ayuno por aquello que has estado pidiendo y no te ha llegado. Porque este género con nada. ¿Será que lo único que no le has puesto es el ayuno a eso que no ha pasado todavía en tu vida? Este género con nada. Cuando el Espíritu Santo, estaba yo en el tercer día de ayuno, cuando el Espíritu Santo, miren que yo he predicado sobre este versículo, pero cuando el Espíritu Santo hizo que la palabra, ¡pum!, se me metiera en el Espíritu, con nada, me asusté. Porque que Jesús diga con nada, señora y señores, no es Juan de los Palotes, no es cualquier guanajo, es Jesús. Dijo, con nada, sino con oración y ayuno. Empieza con pocas horas. Pero por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya. Yo quiero invitarlos a nivel ahora congregacional. Todos los martes yo voy a estar ayunando hasta después del servicio. No sé hasta cuándo va a ser esto, pero el Señor ha puesto esto en mi espíritu. Todos los martes. Quiero que todos los martes usted ayune tan siquiera 1 hora por el servicio del martes. Porque Dios me habló en este ayuno que iban a empezar a pasar cosas tremendas en el servicio del martes. Que iban a empezar a suceder milagros poderosísimos. Y usted lo vio el martes pasado. Y usted lo vio el martes anterior. Que han empezado a pasar cosas gloriosas. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo en una dimensión de gloria, de testimonios. Estamos recibiendo testimonios tras testimonios. ¿Por qué? Porque estamos creyéndole a Dios. Porque estamos creyendo que no es con nuestra fuerza. Estamos creyendo que es con la buena mano de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos están vivos? Termino. Les prometo que en unos minutos termino. Hay cosas que Dios tiene escritas acerca de usted, que no se van a manifestar. Escucha esto. Hay cosas que Dios tiene escritas acerca de usted, que no se van a manifestar en físico, a menos que usted ayune. La palabra que Dios tiene para ti puede quedar escrita en su libro
o yo la puedo activar para ver cumplida en mi vida. Yo no sé cuántos quieren que la palabra que Dios tiene escrita acerca de usted quede escrita en un libro. Yo no sé cuántos quieren eso. Pero yo no quiero que quede escrita. Yo quiero que se manifieste en mi vida, en mi presente. En el libro de Daniel, en el capítulo número 9, en el verso número 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, aleluya, 9. Esto me voló la cabeza cuando estaba yo en el ayuno. Dice: yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, y que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Señoras y señores, tal vez usted piense que todavía Daniel es un jovencito. No. Daniel llegó a Babilonia con 30 años. Y cuando él lee esto, han pasado 70 años. 30 y 70, ¿cuántos son? Hello. ¿Está usted vivo? Dice que, escúcheme, dice que él empezó a mirar lo que estaba escrito en el libro y se dio cuenta de que el tiempo que había profetizado Jeremías había dicho: a los 70 años Israel regresará de la cautividad de Babilonia. Aleluya. Regresará a Jerusalén. David lo había profetizado cuando ni siquiera se pensaba: seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová. Dice que él miró. Y yo no sé cuántos de ustedes están mirando en su vida que ya es el tiempo de Dios para su vida. Que la palabra profética que Dios ha dicho sobre usted lo está marcando, lo está apuntando, lo está llevando a usted y a mí a decirnos: ya es el tiempo. Pero escuche esto: no es suficiente saber que ya es el tiempo. Porque ahí usted ve que Daniel encuentra que es el tiempo. Se da cuenta que la profecía que estaba escrita por 70 años o más ha llegado el día del cumplimiento, pero no era suficiente. Por eso yo le decía que la palabra profética puede pasar dos cosas en tu vida y en mi vida: o quedar escrita o manifestarse. Cuando Daniel ve esto, dice: tengo que hacer algo. Verso número 3 dice: y me volví. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, él dice: mira, aquí la profecía dice que ya es el tiempo, pero tengo que hacer algo para activar la profecía. Y entonces dice que él se volvió. La palabra volverse es convertirse. Parece como que Daniel, tal vez esto le suene un poquito a usted, que usted tiene una mente. Hay gente que tiene una mente de endioseamiento con los hombres de Dios, pero por eso tal vez esto le afecte un poco. Parece que Daniel como que se había desviado un poco. Porque la palabra me volví en griego es la palabra epistrefo. Y epistrefo es convertirse, dar la vuelta. Cuando Daniel escribe esto, es el primer ministro de Babilonia. Daniel fue tan bendecido por Dios que fue el único de los que estaba en el gobierno que pasó por 3 diferentes gobiernos
y nunca lo sustituían. Siempre los reyes que venían lo dejaban en posición o lo promovían. Pregúnteme por qué. Porque Daniel conocía el secreto del ayuno. Cuando llegó a Babilonia, él y sus 3 amigos, lo primero que hicieron fue decirle a aquel: mira, no vamos a contaminarnos con esta comida. Pero si usted se da cuenta de algo, usted puede ver que Daniel lo que usó fue una táctica, porque el tipo de ayuno que hacía Daniel era el ayuno vegetariano. Y le dijo: danos solamente legumbre. Y dice la palabra que al cabo de 10 días, cuando regresaron a ver cómo estaban, ellos estaban 10 veces más fuertes que lo que estaban comiendo el manjar. Déjame decirte que cuando tú entiendas el poder del ayuno, Dios te va a hacer 10 veces más fuerte, 10 veces más bendecido, 10 veces más poderoso, 10 veces más respuestas aceleradas en tu vida. ¿Cuántos están vivos? Pase la página y vaya al verso 10. Perdón, al capítulo número 10. Aleluya. Recuerde que terminamos ahí donde dice: y me volví y proclamó ayuno. Verso 1 del capítulo número 10. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Diga conmigo: la palabra era verdadera. Ayúdeme, póngase la mano usted mismo sobre la cabeza y diga: la palabra que Dios te ha dicho, Oscar López, es verdadera. Pero dice: y el conflicto grande. Míreme un momento. Esa palabra que está escrita acerca de ti, hay un conflicto para que no se cumpla. Dice: la palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. ¿Tú crees que el diablo quiere verte próspero? ¿Tú crees que el diablo quiere ver a tus hijos llenos de Dios? ¿Tú crees que el diablo quiere ver tu matrimonio y el mío derecho? ¿Tú crees que el diablo quiere verte sano? ¿Tú crees que el diablo quiere verte alegre? ¿Tú crees que el diablo quiere verte pasar acá adelante y dar el testimonio? Anoche, ¿sabe? Yo tuve que controlarme mis emociones porque una hermana a la cual amamos mucho acá y hemos orado mucho por ella, cuando salió de las aguas del bautismo, decía: me siento como que me quitaron algo, me siento flotando. ¿Qué es esto? Es lo sobrenatural de Dios. Alabado sea Dios. Dios tiene planes contigo, con nosotros, grandes. Pero escucha, hay un conflicto bélgico. Tú tienes que entender que nosotros somos no una iglesia, somos una nación, somos un gobierno, somos un reino. Y ese reino se está oponiendo a otro reino. Aleluya. Esa hermana que daba el testimonio, sabe, hace 1 año y medio atrás, yo fui a su casa y 2 camiones de ídolos saqué. 2 camiones, le estoy hablando, 2 camiones. Con cama, no media cama, de 16, llenos. El diablo ha peleado por esa alma, pero Dios ha peleado por esa alma. Esta iglesia ha peleado por esa alma y vamos a seguir peleando por esas almas. Tal vez para el sistema religioso esa persona no calificaba, pero eso es para el sistema religioso. Pero esta es una iglesia donde todos son bienvenidos, donde para todos hay favor, donde para todo hay gracia, donde para todo hay restauración, donde para todo hay vida. Ay, tal vez alguien contamina a tu abuela, pero aquí no contamina nada, porque aquí está la presencia de Dios. Aleluya.
Qué diferente el mensaje de Cristo, que se sentaba con las prostitutas, con los borrachos. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Le doy gracias a Dios por los que ya llegaron convertidos, bautizados, llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios. Pero esa no es mi gloria. Mi gloria en el Señor es ver hijos nuevos, gente que no conocía, gente que estaba apartada, gente que estaba descarriada, gente que se levantó del fango, gente que se levantó del alcohol, de la droga, gente que se levantó de allá abajo. Alabado sea Dios. Y estamos peleando por eso. Estamos peleando por un movimiento de salvación en este lugar. Y sabe usted algo, Dios ha dicho, van a crecer, se van a expandir, pero hay un conflicto en el mundo espiritual. ¿Sabe? Hay un conflicto, el conflicto es grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer por aquello que Dios te ha dicho? Y tal vez no te había dado cuenta hasta hoy que hay un conflicto para que las cosas no se cumplan en tu vida. Dice, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, o Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuegos, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, subraya esa palabra, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los otros que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Diga conmigo, la ley de la diferencia. Solo Daniel pudo ver, solo Daniel pudo escuchar, porque solo Daniel era el único que estaba en ese grupo bajo el poder del ayuno. Era el único que estaba capacitado, era el único que había bajado el nivel de su carne y había subido el nivel espiritual. ¿Cuántos están vivos? Verso 8. Y quedé después solo yo y vi esta gran visión, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mi rodilla y sobre las palmas de mi mano. ¿Cómo quedó Daniel? Quedó sobre sus rodillas y postrado. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras que hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo, Daniel, María, Esther, Mati, Noel, Sandra,
Y grite su nombre si yo no lo mencioné en esta hora. Vamos, grítelo en esta hora. Vamos, grítelo en el nombre de Jesús. Vamos, grite en esta hora su nombre. Vamos, en el nombre de Jesús. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Póngase en pie en esta hora. Y a causa de tus palabras, yo he venido. ¿Qué hubiera sido de Daniel si Daniel no entiende la necesidad y el poder de ayunar? ¿Qué hubiera sido si él no entra en esta revelación? Porque el ayuno tiene que revelársele a uno en el espíritu. Dice la palabra que cuando el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, ya tu oración fue escuchada y se te traía la respuesta. Pero a causa del príncipe de Persia, o sea, este ser traía la respuesta, pero viniendo a traer la respuesta hubo un conflicto. Recuerde que Daniel dice que la visión, la respuesta era grande, pero el conflicto también. Dice: la visión era verdadera, pero el conflicto era grande. Tú puedes tener una verdadera palabra de Dios en tu vida, pero hay un conflicto grande, bélgico, espiritual. Tus hijos pueden portar una palabra, pero el conflicto puede ser grande. Aleluya. Es tiempo, iglesia, de provocar a Dios. Cuando decimos busca a Dios, no es que Dios está perdido. El que estamos perdidos somos nosotros. Dios está en el mismo lugar. Su trono está en el mismo lugar. Usted y yo somos los que a veces estamos extraviados, estamos afanados, estamos peleando en nuestra propia fuerza, Somos muy buenos controlando, manipulando, etcétera, etcétera. Pero sabe, Dios dice: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová.